Hola amigos, una vez más nos encontramos listos para estudiar el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Este capítulo él lo comienza recordándoles el peligro que existía en la iglesia de Filipos, el mismo peligro que existía también en la iglesia de Galacia y en otras iglesias, y era que habían personas que se habían hecho pasar por cristianos, y estaban metiendo la idea sutilmente entre los gentiles cristianos de que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Con esa idea ellos se habían introducido dentro de las iglesias. Ellos no eran enemigos abiertos de la iglesia. Si hubieran sido enemigos abiertos, hubiera sido mucho más fácil identificarlos. Pero eran personas que se habían infiltrado en las iglesias y menospreciaban lo que había sucedido en la cruz del Calvario. Hacían creer que eso pues no era tan importante, no era tan relevante, que lo más importante era ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Y como existía ese peligro, al igual que en Galacia, también en Filipos, el apóstol comienza diciendo: guardaos de los perros, en el verso 2, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, refiriéndose precisamente a este tipo de personas. Debían tener cuidado. Es una expresión un poco fuerte, pero el apóstol considera necesario utilizarla. Más adelante el apóstol menciona de las cosas que él, como judío, tenía para jactarse, si esto fuera importante, dando a entender que la salvación no proviene por obras humanas, no proviene de la justicia humana, no proviene de la justicia de la carne, ni de la obediencia del ser humano, sino solamente por la misericordia de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Y él dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Es decir, si esto fuera importante, si las obras humanas o nuestro origen fuera importante, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo fuera importante para la salvación, yo tengo más de qué jactarme, es lo que dice el apóstol. Verso 5, circuncidado al octavo día. Circuncidado al octavo día, los judíos eran circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés justamente en el octavo día. Del linaje de Israel, es decir, judío auténtico. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Nadie era más obediente a la ley y nadie era más estricto en el guardar la ley, exactamente como los fariseos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recordemos que el apóstol perseguía a cristianos. Antes de que tuvieran un encuentro con Cristo Jesús camino a Damasco, él era perseguidor de cristianos. Y justamente iba para Damasco a conseguir orden de prisión para los cristianos. ¿Cómo encarcelar cristianos? Él era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa de la ley, irreprochable. A él no le podían decir nada. Él era un estricto guardador de la ley. Pero ahora él dice: en cuanto a todas estas cosas que para mí eran ganancia, es decir, era algo que podría servirme como judío, era algo que todo judío quería tener. Lo que el apóstol tenía era algo que todo judío deseaba, es decir, muchas cosas de qué jactarse, de qué lucirse, de qué creerse, como decimos comúnmente. Pero él dice: todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Pérdida, todo eso para mí ahora es pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que el apóstol está mencionando es muy importante, muy importante. No dice que todo aquello que él menciona antes en los versículos anteriores no fuera importante. No, lo que está diciendo es que comparado con el amor de Cristo Jesús, todo aquello no tiene valor, no tiene significado. Comparado con lo que ahora tiene, que es el conocimiento de Cristo Jesús, aquellas cosas le parecen irrelevantes, insignificantes, porque ahora tiene la excelencia del amor de Cristo Jesús. ¿Qué ha marcado la diferencia en el apóstol? ¿Qué hace que él piense ahora diferente? ¿Qué hace que él vea ahora las cosas diferentes? Él mismo lo dice: por amor a Cristo Jesús. Cristo Jesús llegó a la vida del apóstol
y marcó la diferencia. Cristo Jesús llegó a la vida del apóstol Pablo y ahora hace que Pablo vea las cosas de una manera distinta. Y aquellas cosas que tal vez fueron importantes en su momento para él, ahora las considera pérdida, las considera sin importancia, irrelevantes, porque ahora tiene el conocimiento de Cristo Jesús. Yo quiero decirte en este momento que el conocimiento de Jesús, el tener a Jesús en tu vida, el tener un encuentro con Jesús, es lo más importante que puede suceder en tu vida. Para el apóstol marcó la diferencia. El apóstol tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un antes en su vida pasada y un después de Cristo Jesús. Cristo Jesús marcó la diferencia abismalmente en la vida del apóstol Pablo y puede marcar la diferencia en tu vida también si tú tienes un encuentro con Jesús. Él está con los brazos abiertos, esperando que tú te acerques, que tú llegues a Él. Él quiere recibirte, Él quiere transformarte, Él quiere cambiar tu vida. Finalmente el apóstol menciona en el versículo 20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Se refiere y le dice a los hermanos de Filipos, y nos dice a nosotros también, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso únicamente. Sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Sabemos que allá es a donde pertenecemos, a donde Cristo fue a preparar un lugar para ti y para mí. Que Dios te bendiga.